de hoy. Estoy grabando y listo. Bueno, como ya les mencioné y como empiezo en el planeador y como los comenté también por los grupos de maratones, el tema que vamos a tratar las matrices. Vamos a primero, como de costumbre, hacer el solving del contexto anterior. Luego vamos a ir como una visión general de qué son las matrices, definiciones, o sea, definición, realmente se puede ver de diferentes maneras. Cuáles son los tipos de matrices, algunas aplicaciones así como para que, como informativo, por así decirlo. Después vamos a ir a lo que realmente es importante en matrices y sobre todo para lo que más se usan, que son los recorridos, que eso es algo que es bastante aplicado en programación competitiva y al final tenemos un problema práctico para que trabajemos entre todos. Entonces empezamos primero con el examen del contest número 2. ¿Y cómo les fue con este contest? ¿Qué les pareció? Pues imagínate que yo puedo hacer las primeras tres, pero por ejemplo con el de Déjà Vu a mí me funcionaba perfecto en el programa mío. Pero cuando lo ponía me decía que había un time limit exceeded en el test número 2, entonces yo no sabía cómo hacerlo. Empecé a buscar y recomendaban que usara otro tipo de escáner, creo que era el buffer. Sí, También es otro tipo intenté eso, diferente. pero no sirvió. Entonces no pude con el Déjà Vu. A mí me funciona perfecto en mi programa, pues, pero no me deja, no me recibe la solución. Vale, entonces ahorita lo revisamos a ver qué tal. Ahorita cambiaron los ingredientes para dar una solución para ese problema y ya miramos cuál puede ser la situación ahí. Allá lo que es muy particular es que, por ejemplo, como tienes un bucle dentro de un bucle, eso sabe pues, tomar demasiado tiempo. Entonces, siempre uno busca evitar tener solamente un ciclo, no tener varios. Aunque, por ejemplo, en el caso de matrices, yo lo veré más adelante, los dobles bloques son inevitables. Aquí, sí o sí, Sí, yo ahí le puse un doble bucle, de pronto es por eso. Pero es que no le encontraba otra forma de hacerlo. no pasa nada. Pero empezamos con un problema. El primer problema se llama fake news, una versión fácil realmente como para persona ese problema. Y nos dice que es 1 de abril y hay una persona que se llama Heidi que sospecha de que las noticias que está leyendo son fake, son falsas. El 1 de abril, porque el 1 de abril es el April Fools en Estados Unidos. Es como el Día de los Inocentes en Colombia, que es creo que el 28 sí, de diciembre. Entonces nos dice que ella sabe que una noticia es falsa si contiene Heidi como una subsecuencia. Entonces, ¿qué es una subsecuencia? Una subsecuencia es que ustedes quitando letras de la cadena pueden llegar a esa secuencia sin cambiar el orden. Es decir, por ejemplo, aquí pueden ver que aquí está HA, pero HE, que es la primera parte de la condición que estamos viendo, luego está la I y luego la I por acá. O sea, no necesariamente tienen que estar juntas, sino que pueden estar separadas. Pero lo importante es que se mantenga el orden. Y en ese caso no, porque está invertida la E y la I. Entonces sería no en ese caso. Entonces es simplemente, el problema consiste básicamente en llevar como un registro de que aparezcan todas estas letras en orden. Entonces, si puedo ir recorriendo la cadena letra por letra, y verificando, bueno, apareció la H. Listo, marco la H. Bueno, tengo que ver si hay una E. Listo, hay una E. Luego sigo avanzando, luego busco si hay una I. Listo, hay una I. Luego avanzo, y una D. Luego avanzo y una I. Entonces, en este caso así. Pero en este caso, como empiezo por la H, avanzo, luego la E por acá, y luego tengo que buscar una I y ya se me acabó la cadena. Entonces, por eso en este caso también es no. Entonces, vamos a mirar la solución. Pues, antes de comenzar, ¿alguno quiere compartirla de pronto? Bueno, yo. Dale, te dejo de compartir. Pero no me deja. Tienes que Dame un segundo. habilitar ahí. Dame un segundo ya. Listo, ahora sí. Bueno, aquí pueden ver. Uh -huh.
Bueno, entonces básicamente yo cogía la línea en la pues que estaba eh, la secuencia y empecé a buscar dónde estaba la H. Entonces, si no estaba ninguno de estos caracteres con la función indexOf, pues suelta un -1. Entonces, si hace un -1 es que no hay una H, entonces que ponga no y ya se acaba el programa porque pues esto es unos condicionales anidados. ¿Sí? Y así pues lo mismo con todas, pero le iba cortando la cadena dependiendo de la posición en la que encontré la H, la letra anterior. Entonces, así con todos, y en la I, pues lo mismo, pero si no pasa que no la encuentre, entonces que ponga que sí. Y listo. Esto ya. Simplemente ir descartando, pues está bien. ¿Alguno tiene alguna solución diferente que quiera compartir? Ok, entonces ya pasamos a lo que ahora que les traje para yo. Primero es definir el escáner, le di la palabra y definí un arreglo de caracteres con todas las letras. Y también definí un numerito J. Entonces, definí un for como que recorre toda la palabra. No estás Ah, compartiendo. perdón, voy. Voy a compartir. Aquí está. Otra vez listo. Entonces, defino el escáner, defino una variable llamada palabra que lee la línea y lee la palabra como tal. La palabra o la cadena. Y también defino un arreglo de caracteres que tiene todas las letras en orden de la palabra que me dice que si es su secuencia, entonces la noticia es falsa y defino un contador y que me va a llevar un registro de en qué posición va avanzando aquí. Entonces, cuando empieza aquí, entonces verifica si el carácter en la primera posición de la palabra es el carácter que está en la posición J, que en este caso empieza en 0, entonces verifica que es H. Entonces, supongamos que sí es H. Entonces le suma una J y luego vuelve la segunda letra. Entonces ahora verifica si la letra es la E, porque ahora nos interesa la E porque ya sabemos que la H está. Y así vamos verificando letra por letra. Y si llega el caso que esta J toma el valor de 5, porque eso quiere decir que ya pasó por todas las letras, entonces quiere decir que esas letras están en ese orden, están como subcadena. Entonces si J es igual a 5, entonces imprimo yes, una vez que se termina el for, y si no imprima no. Al final cierro la escala, y para que no se quede recorriendo toda la palabra, sino que se corta apenas se dé cuenta que ya puede dar una respuesta, entonces defino otra condición que es mientras J sea menor a 5. Y ya, esta es la otra solución. Listo. Eso es este problema. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro o pregunta? Listo. Entonces, sigamos con el problema número B. Camilo. Bueno, muchachos, esta Snake Procession es básicamente un problema que les dice a ustedes que les van a pasar un reporte sobre la procesión de unas serpientes, si no estoy mal. Entonces, cada reporte consta de una cadena de caracteres y los cuales como ustedes los ven ahí, pueden ser un puntico, una H y una T. Entonces, pues el puntico significa un espacio o parte del cuerpo de la serpiente, la H es pues la cabeza, la T es la cola. Entonces, dicen que un reporte válido es un reporte en el cual o inicia y termina bueno, un reporte en el cual debe iniciar o terminar por punticos, también puede iniciar por la cabeza de la serpiente y terminar en una cola, y además por cada cabeza debe haber una cola, claro está, porque pues no hay serpiente sin cabeza, bueno, no aquí. Entonces, básicamente es analizar la cadena y ver que estas condiciones se cumplan. Entonces, si bajas un poquito, pues la entrada es la siguiente, pues primero les dan el número de casos de prueba. La siguiente línea, en este caso 18, es el número de caracteres y la tercera es el reporte como tal. Después de esto, pues va a seguir el siguiente reporte, pues primero con su número de caracteres, luego al reporte, aquí podemos ver que son como tres punticos y pues así.
Entonces, si nos ponemos a analizar las entradas y salidas, por ejemplo, el reporte número 2, que tiene 3 caracteres, y si vemos cuáles son, pues son 3 punticos, lo cual hace referencia como pues a 3 espacios en blanco donde no hay ninguna serpiente, entonces pues es válido, cabe en la realidad. Pero si por ejemplo miramos el tercer reporte, que tiene 10 caracteres y empieza por una H, pues significa que después de encontrar esa H deberíamos encontrar en algún momento su cola, ¿no? Porque pues H es cabeza y T es cola. Entonces, si nos ponemos a analizar la cadena, siguiendo, vamos a ver que nos encontramos una H, entonces pues eso es un sinsentido y pues no está permitido. Entonces pues esa cadena ahí mismo es inválida, entonces ahí debemos imprimir invalid y pues así es el caso para todos. Listo. ¿Alguno quiere Eh, participar? entonces, Dale, dale. sí, sí, no, sí, entonces no sé si entendieron bien como lo que se les está pidiendo. Bueno, suponemos que sí, entonces pues, ¿alguien quiere, no sé, compartir su solución o qué? O bueno, entonces pues pasemos directamente a la que le trajimos hoy como propuesta. Listo. Juan, ¿podrías porfa agrandarlo un poquito? Es que no veo bien. Sí, eso lo mejor hacer. Espérate. Ah, listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces pues lo primero que debemos hacer es pues pedir el número de casos. Entonces pues aquí con Cases utilizamos un escáner como siempre para pedir ese número. Luego vamos eh, a realizar un for para ese número de casos y el primera línea, que es pues algo que quería mostrarles, es que deben recibir un número el cual representa el número de caracteres que tiene su reporte. Entonces, ese número, si ustedes se ponen a pensar y analizarlo, pues sobra o no es necesario hasta este momento, porque como ustedes reciben un string y ya saben que los strings tienen tienen un atributo que es .lel, entonces pues ese número no es necesario guardarlo. Entonces, pero igual, como sí o sí te lo van a poner por la consola, pues lo recibimos y no lo guardamos y pues así también estamos ahorrando memoria, porque estamos evitando como el almacenaje de valores que pues no vamos a usar. Entonces lo recibimos y lo dejamos pasar. El siguiente pues debemos recibir la cadena, pero pues aquí creamos una variable de tipo string como resultado. Entonces recibimos una cadena y esa se la pasamos a un método que va a ser el que se va a encargar ajá, exacto, el que se va a encargar de validar la cadena. Entonces, pues veamos el método. Entonces, muchachos, pues aquí lo que primero debemos hacer es que crear un par de banderas, por así decirlo, que nos van a indicar cómo va el proceso hasta el momento. Y entonces creamos dos booleanos, que es como que todo está bien, y el otro es que si tiene cabeza, entonces todos están false. Entonces debemos empezar a iterar sobre la cadena por sus caracteres. Entonces, pues aquí mismo lo que les decía, ¿no? No necesitamos recibir el número de caracteres porque pues haciendo como string.let ya lo tenemos. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar si es un punto. Entonces, vamos a decirle que si no hay cabeza hasta ese momento, pues todo está bien, entonces que siga. Y si digamos que en la iteración encontramos, o sea, estos ya son los casos, si en la iteración encontramos, digamos, una cabeza, entonces, pues tiene cabeza, pues debería estar en true para poder entrar, digo, debería estar en false, lo siento, para poder entrar y cambiar estas banderas. Y así es para todos los casos. Entonces, el siguiente caso es que si en la iteración nos encontramos una T, pues con el tiene cabeza deberíamos decir, sí, o sea, sí o sí, ese tiene cabeza debería estar en verdadero. ¿Por qué? Pues porque si encontramos una cola significa que antes tuvimos que encontrar una cabeza. Entonces, bajamos y si, el último caso es en el cual estas condiciones no se cumplieron, o sea que el reporte no cumple con la lógica que se le pide. Entonces de una vez retornamos false y si no entra aquí
y termina todas las iteraciones, pues retornamos que todo está bien. Entonces, pues ese todo está bien puede estar en false también, pero en ese momento si llega hasta ese punto, pues va a estar en true. Entonces, volviendo a la invocación del método arriba, preguntamos que nos devuelve que el método que sí es válido. Entonces, si es válido, responde con un true, significa que el reporte está bien. Si es válido, responde con un false, pues significa que el reporte está mal y entonces imprimimos estas opciones con estas expresiones condicionales que les mostramos la clase pasada, creo. Y pues básicamente es eso. Eso pues lo almacenamos en result y lo imprimimos. Y ya, ¿les quedó claro? Yo tengo una pregunta. Ahí cuando dice string result is valid, ahí entre paréntesis r.next, ¿por qué no le pones r.next line, r.next? Ah, buen detalle, buen detalle. Bueno, sucede, muchachos, que cuando ustedes están utilizando un escáner y utilizan la función radar.nextIn, este lo que hace es leer el entero y da como un salto de reglón. Entonces te pone el cursor abajo. Entonces no hay necesidad de poner en la siguiente instrucción de lectura radar.nextLine porque ya la siguiente línea ya estás parado en la siguiente línea. Entonces si yo le pusiera .nextLine, se me va a bajar 2 veces, entonces pues no me va a leer el reporte, sino que va a leer una línea más abajo del reporte. ¿Sí, sí la pillas? Ah, ya. Listo. Sí, son detallitos, pero chévere que lo observaras. Entonces, ¿alguna duda? Listo, yo tengo, ahorita que lo mencionas, bueno, no. He pensado también en otra forma de solucionarlo. Donde Sí, claro, hay muchas formas de solucionarlo. ustedes saben que tienen, por ejemplo, HT, los 3 punticos acá, luego la H, 3 puntos T, H. Entonces lo que se corre hacer es usar la función un punto replace de string para que reemplace estos puntos, cada puntico. Entonces que reemplace creo que es un conector termo, que reemplace el punto ¿Espacios vacíos? por algo vacío, algo así. Sí, sería muy buena idea. Entonces les queda HT, HT, HT. Y siempre tienen que recorrerle y verificar que todo sea alternado. Y la pueden recorrer no carta por carta, sino dando como saltos. Y revisan las dos. Entonces siempre tiene que quedar así. Sí, Mira sí, que también yo, es yo buena idea. intenté hacerlo de esa manera, pero como que me quedaba inútil la variable de qué tan largo era el string. Entonces me tocó hacerlo de la Ok. otra. No entendí por qué de pronto te confundiste ahí. Y como decía Camilo, a veces de pronto no es necesario usarla, sino que a veces te lo dan para que no tengas que usar, por ejemplo, ese método .length. Porque en algunos casos, medir el tamaño de una estructura de guardando cosas puede demorarse cierto tiempo. Entonces por eso te lo pasa. O dependiendo del lenguaje que estés programando, a veces es mejor tenerlo directamente ahí. Ah, y también dependiendo de la estructura donde lo vayas a Sí, eso almacenar. depende de muchas cosas. Sí, pero por ejemplo, como este era un string, pues ustedes saben que eso es un arreglo y pues la estructura de un arreglo como tal, intrínsecamente ya tiene como la variable L. Entonces, si declaramos dos variables con el mismo valor, pues no sería como muy eficiente. Pues, Pero sí, hay casos como dice el compañero Juan, que es necesario. listo, entonces sería todo por este problema. Por estos dibujitos y pasemos entonces al siguiente. El siguiente se llama Word Capitalization. Yo creo que ese problema es sencillo, simplemente consiste en que a usted le pasó una palabra y tiene que volver la primera letra mayúscula. Entonces, para usar la solución rápido, que este es relativamente sencillo. Entonces, se recibe la palabra. Lo que hago aquí es coger una subcadena de la palabra que únicamente tenga la primera letra. La vuelvo mayúscula. Luego cojo otra subcadena que vaya desde la segunda hasta el final de la palabra. Y las concateno y solo imprimo. Y ya, creo que es eh, eso es lo que yo pensé, creo que es sencillo. No sé si alguno lo puso de una manera diferente, usó Sí, otra. yo lo hice igualito. Ah, listo, Sí. dale. Dale. Y
Y ya, entonces el problema creo que es cortico. Entonces vamos con el siguiente, que es el déjà vu. Listo, muchachos, pues aquí básicamente lo que les piden, bueno, aquí pues yo creo que todos sabemos que es una palabra palíndroma, que es que se puede leer de atrás para adelante y pues se lee igual. Entonces, pues el problema aquí es que ustedes les dan una serie de palabras palíndromas y ustedes tienen que ver si iterando o como incrustando un carácter A, dicha palabra puede en una de las opciones puede producir una palabra de este mismo tipo. Si la puede producir, pues debemos imprimir sí, creo, ¿cierto? Sí. Y si no puede producirla, en ninguno de los casos, pues se pone un no. Entonces, pues básicamente es eso. Dice que todas son en letra minúscula y así. Entonces, ¿cierto? ¿Se me está pasando algo, Juan? Pues aquí está el ejemplo. Bueno, Ajá, exacto. Entonces, pues la primera línea les dice pues a ustedes el número de casos y las líneas siguientes, pues ese es n casos, que son las palabras. Entonces, si vemos, por ejemplo, la C, B, A, B, C, entonces pues esa es palíndroma y vamos a tener que como que irle incrustando As, bueno, una sola en realidad en cada caso y ver si en una de esas opciones esa palabra sigue siendo de este tipo. Ah, bueno, y también nos pueden entrar palabras que no lo son, entonces pues vemos que si poniéndole esas As, o sea, sí podemos armar una palabra palíndroma. Entonces, si se puede, pues tenemos que imprimir sí e imprimimos la palabra que se formó. Entonces, pues creo que podemos pasar al... ya. Listo, muchachos, pues básicamente lo mismo. Tenemos un escáner y el primer caso, pues bueno, el primer paso es pues crear la variable para o recibir el número de casos. Aquí este sí es importante. Entonces, vamos a hacer un condicional, bueno, no un condicional, un bucle, y vamos a entrar a este bucle ese número de casos. Entonces, pues aquí le decimos t menos menos. Ah, bueno, y esto es porque como estamos haciendo la comparación con el cero, entonces pues lo reducimos a una unidad para que haya la concordancia. Pues luego tenemos que recibir la cadena en S, entonces S. R.next, aquí de nuevo, ¿por qué no next line? Pues por lo mismo, porque en T, cuando asignamos el valor a T, se utilizó el método nextIn. Entonces, pues para evitar problemas, solamente next. Luego, utilizamos n, pues, y le asignamos el valor de ese string, la longitud de ese string. ¿Esto para qué? Pues ya lo vamos a ver. Vamos a utilizar una bandera para saber, pues, que se va a inicializar en falso y nos va a decir, pues, que si existe un caso o no, en el cual entonces cuando encontremos un caso válido, entonces pues ya con eso basta y nos salimos. Siguiente, pues inicializamos un contador en ceros y aquí este for es especial, ¿por qué? Porque aquí la estrategia, pues es una de las estrategias, es iniciar el for al final de la palabra, por así decirlo. Entonces, bueno, inicializamos i igual a a ese punto lel menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque pues recuerden que ese es por debajo un arreglo de caracteres y pues aquí los arreglos en Java son 0 index. Entonces la condición para que entre a esto es que i sea mayor o igual a 0 y vamos reduciéndolo en cada iteración. Bueno, entonces la magia está en cuando nosotros le decimos ese punto chara en la posición de como tal, esa iteración es diferente de a, entonces vamos a imprimir sí y la clave que lo que sigue es imprimir el resultado o el answer. ¿Cómo hacemos esto? Pues sacando la substring y esa substring, ¿cómo iría? Pues iría desde 0 hasta el contador que llevamos en ese momento y ahí es donde nosotros necesitamos agregarle la A. Entonces le agregamos a la A y le pegamos el último pedacito que le falta a la cadena y pues esa sería la respuesta y luego ponemos
flag en true y hacemos un break, porque un break es necesario aquí. Como el compañero lo dijo, y como pues ya lo hemos mencionado, en muchos casos hay entradas muy, muy grandes. Entonces, puede que cuando nosotros necesitamos un break, porque si no hacemos un break, se va a seguir verificando haciendo muchas verificaciones más. Y si la cadena es muy, muy extensa, pues entonces vamos a estar utilizando o desperdiciando tiempo de ejecución o de procesamiento. Entonces, con ese break lo que hacen, muchachos, es como romper ese ciclo for y salirse de una. Aunque ustedes lo que también podrían hacer es es definir i como no sé, como menor o igual a cero. Bueno, menor a cero podrían ponerlo como -1 y ya en la siguiente iteración de una se va a salir. Entonces, bajamos y si después de todas este ciclo de comprobaciones la bandera sigue estando en false, entonces imprimimos uno simplemente y ya cerramos. Bueno, en caso tal de que ya acabe con el ciclo while. ¿Listo? Entonces esa es la solución. ¿Tienen preguntas o algo por el estilo? Ajá. O alguna otra forma de hacerlo, o alguna otra idea, no sé. Sí, la No, pues verdad, es que esta era, yo la hice muy larga. la verdad es que este sí está un poquito complejo por el tiempo. A mí también me pasó eso. Entonces, con los breaks, así intentando ahorrar todo el tiempo posible, pues se pudo pasar el problema. Entonces, de pronto es bueno que uses banderas y que rompa ciclos cuando ya la solución está encontrada. Ah, pero una cosa, en el break, eso, así esté dentro del if, se me sale del todo del for. Y los breaks solo están correlacionados con ciclos. Entonces, pues un if no es un ciclo. El ciclo, Ya. entonces él empieza a buscar hacia arriba. Entonces, el primer ciclo que se encuentre, ese lo rompen. Igual, Ay, pues, quizá en algún momento, pues, puede que ustedes les prohíban usar break o algo. Entonces, básicamente es como les digo, si ustedes quieren, pues no usan break, sino que le cambian el valor a la i, que es la iteración, y le ponen un valor que ya no cumpla con la condición para que vuelva a entrar al for. O sea, en ese caso, i mayor o igual a 0 les dé false. Entonces, pues ahí ya, eso también, eso es lo mismo que un break. ya, ya. O también pueden usar la bandera y poner una condición adicional aquí que diga que cuando la bandera sea true se salga. Ah, también, sí, sí. Como un y ponen flag Aquí lo ponen. y ya. Ya aquí. Pero pues, o sea, flag negado, pues porque si es false, entonces sí entre. Sí, exacto. ¿Listo? Entonces, pues, todo claro. No sé si quieren mostrar alguna otra forma de hacerlo o ya. Igual muchachos, esto pues está en la carpeta compartida por si lo quieren revisar o algo. Entonces ahí va a estar. Listo, creo que alguien más que iba a decir algo. No sé si lo quieran comentar. Ok. Si no, pasemos al siguiente problema. Y el siguiente problema se llama palabra. Y nos dice que hay una persona que se llama Asia que no le gusta que la gente mezcle las letras mayúsculas y minúsculas en una sola palabra. Entonces quiere que nosotros o las volvamos todas minúsculas o las volvamos todas mayúsculas. Entonces, eso analizando la cantidad de letras mayúsculas y minúsculas que hay. Entonces, si la cantidad de mayúsculas es mayor a la de minúscula, que se vuelve la palabra toda solo mayúscula. Si es menor, entonces toda la palabra se de minúscula. Y si es igual, se vuelve toda minúscula, como está en este ejemplo. De entrada, nos van a pasar como tal la cadena y de salida solamente nos piden ¡Mamá! la cadena. Tiene el micrófono prendido. La cadena ya vuelta o toda mayúscula o toda minúscula. Entonces, os puedo pasar directamente a solución. Aquí es evidente que toca usar el punto to uppercase y punto to lowercase. La estrategia que planteamos básicamente consiste en contar cuántas mayúsculas y cuántas minúsculas hay. Entonces, primero defino el escáner, leo la palabra,
defino dos variables enteras, que una cuenta lleva la cuenta del número de letras minúsculas y otra el número de letras mayúsculas. Y luego defino un ciclo for desde 0 hasta la longitud de la palabra, bueno, hasta el número antes. Y dejo una variable letra que va a ser un entero. Y eso cuando yo estoy cogiendo el carácter que está en esa posición, lo estoy viendo en un entero. Entonces luego estoy verificando que si la letra se encuentra en la tabla, voy a buscar la tabla Axi, o tiene que ver con la tabla Axi. Entonces, como pueden ver aquí, las letras mayúsculas están entre 65 y 90. Aquí está. A es 65 y Z es 90. Eso para el alfabeto de inglés. Entonces, si el valor numérico de esa letra es mayor o igual a 65 y menor o igual a 90, entonces la letra minúscula. Entonces le sumamos 1 a la variable que cuenta las letras mayúsculas, y si no, le sumamos 1 a la variable que cuenta las minúsculas. Y luego acá al final comparamos las dos variables. Si las que son letras mayúsculas es mayor a las que son letras minúsculas, entonces se imprima la palabra en mayúsculas. Y si no, porque sería el caso en que las minúsculas son más o que las dos cantidades son iguales, imprimo la palabra en minúscula. Que sería esta instrucción de aquí. ¿Alguno tiene otra duda? No. ¿Alguna duda? Luis lo planteó de una manera diferente. ¿Tiene alguna otra idea? No, todo claro. Listo, entonces pasamos al siguiente problema. Y el siguiente problema se llama Java String Reverse. Bueno, muchachos, pues aquí básicamente es muy parecida a la B, pero pues esta es un poquito más sencilla. Es básicamente verificar si una palabra, frase o número u otra secuencia de caracteres, pues es una palabra palíndroma. Entonces, pues ya lo habíamos dicho que una palabra palíndroma es si se lee igual de atrás para adelante y de adelante para atrás. Entonces, pues por ejemplo aquí la entrada, bueno, y aquí no hay casos de prueba, sino que solo hay un caso único. Entonces, hay una simple línea que es Madame. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, pues se puede leer igual de adelante para adelante hacia hasta el final y el final hacia atrás. Entonces, pues si esto cumple con la condición de que sea palíndroma, pues imprimimos sí. Y si no, pues imprimimos un no. Ahí. Entonces, pues pasamos al código una vez, ok. Sí, dale. Es bastante sencillo, la verdad. Este es el... Ya, hasta el último. Ok. Bueno, entonces pues lo mismo, lo que tenemos que hacer es usar un escáner y pues para recibir la palabra, ¿no? Entonces pues usamos reader.nextLine. ¿Por qué aquí sí nextLine? Porque pues aquí podemos ver que antes nunca llegamos a usar el nextIn. Y pues cuando ustedes ejecutan el programa, sí los dejan una línea más abajo de la primera entrada, digo más arriba de la primera entrada. Entonces utilizamos una bandera de nuevo y vamos a decir, vamos a entrar con la suposición de que cualquier palabra que tengamos es palíndromo, pues, y vamos a verificarlo. Entonces aquí tenemos un for. Entonces este es un for un poquito especial donde declaramos dos índices de iteración. Entonces utilizamos el índice i igual a 0 y utilizamos el j igual a la longitud de la cadena menos 1. Ya a todos les queda claro por qué menos 1, ¿cierto? Porque pues aquí estamos hablando de arrays, de caracteres, y por eso es 0 índice. Entonces decimos que esto es clave. La primera condición es que i sea menor que la mitad de la cadena. ¿Por qué menor que la mitad de la cadena? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué menor? ¿O por qué debemos llegar hasta la mitad de la cadena solamente? Para comprobar si la otra mitad es igual a la restante, ¿no? Exacto. Igual también podríamos hacer la condición con J y que J sea mayor que la mitad de la cadena, que la posición de la mitad de la cadena. Entonces, pues es básicamente eso. Esto es bastante importante porque nos va a ayudar a ahorrar iteraciones innecesarias, porque si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, sigamos y lo vamos a analizar ahora. Entonces, miren, la primera, bueno, y vamos a ir aumentando la cis en 1 y las jotas las vamos a ir disminuyendo. Entonces, si vemos la declaración de este for, vamos a empezar como en el extremo y posición a posición vamos a ir disminuyendo hasta la mitad. Entonces,
la condición es que ese punto charat en la posición I, o sea, en la posición o en la cadena donde está parada en el lado izquierdo, sea diferente, no, bueno, sea diferente a la posición en la que está parado en el lado derecho, pero ellos van manteniendo como la secuencia y dan un salto a la vez, acercándose hacia sí mismos, ¿no? Entonces, con eso que verificamos, que en cada salto que ellos dan, la palabra que se encuentra en esa posición sea la misma. Y llegamos hasta la mitad, pues porque podemos pasar y que J cambie de lugar y I cambie de lugar, pero pues eso ya sería, ya esa verificación ya se hizo, solo que intercambiando los charats. Entonces, bueno, volviendo, decimos que si la posición el carácter en la posición I es diferente al carácter en la posición J, con eso basta para que no sea palíndromo, entonces ponemos la bandera en false y hacemos un break. Como Juan también lo dijo, podríamos poner la bandera en false y arriba en la parte del condicional del for, simplemente ponemos una expresión I o un AND y ponemos flag. Entonces, pues ya con esto. Primero, esto es bastante eficiente porque pues nos ahorramos la mitad de ejecuciones de sobra, entonces que no nos están aportando nada. Y segundo, pues cuando acabamos, pues ya no necesitamos hacer muchas otras verificaciones. Entonces, pues bajamos. Cuando se sale del for, lo único que debemos hacer es verificar el valor de verdad que hasta ese momento tiene la bandera. Y si la bandera está en verdadero, significa que es palíndroma. Y si no, pues que está en falso, pues significa que no es palíndroma y imprimimos yes o not. Y ya cerramos el escáner y eso es todo. ¿A todos les quedó claro? Sí, muy claro. No lo había pensado de esa forma. Listo. ¿Cómo la pensás? No, básicamente invertir todo y ver si es igual a la frase inicial. Y bueno, un montón de iteraciones que, como tú dices, son innecesarias. Entonces, sí, me pareció muy buena tu solución. Sí, igual la tuya también está bien, sí, pero siempre piensen como en la eficiencia y en no hacer iteraciones o verificaciones innecesarias porque pues en muchos jueces, en muchos problemas, el límite de tiempo es bastante corto, entonces pues les pueden causar problemas, como en el problema pasado que vimos. Entonces, no sé, Juan, ¿quiere agregar algo? Sí, que también tienen que mirar cuál es la resolución del problema, porque en este caso, como te parece que solamente son 50, entonces los 50 letras, por más de que tengas dos for o un for dentro de un for, no te vas a demorar mucho. Ah, bueno, sí, ese es un buen punto. Solamente ese problema, que no es tan estricto en cuanto a tamaño de la Ujú. entrada y tampoco cuánto tiempo, que el tiempo no lo menciona aquí. Sí, también es cierto. Y otra cosa es que si de pronto ustedes no ven una solución eficiente así a primera vista, primero planteenlo como a ustedes se les ocurre y después van mirando cómo pueden modificar ese código para convertirlo en algo que se demore menos. Exacto, para optimizarlo. Exacto. Y si ya de pronto ya ven que ni siquiera moviendo algo así, como bueno, hagamos un archivo nuevo, probemos otra idea. Y ahí van mirando ideas y analizando los problemas. Muchos de esos casos a veces se resuelven mucho más fácil entre más uno analiza el problema. Entonces, analizar los problemas es importante. Entonces, eso sería ese problema. Entonces, ahora vamos a pasar al último. ¿Qué cosa más? ¿Quién anda ahí? Se come del almuerzo. ¿Qué? Diego, tienes el micrófono prendido. Uno come lo que uno está dispuesto a comer, señor. Diego, ¿estás ahí? Confirmo. No, me gusta, no. 4 cucharas de comer. Coge, dame una. ¿Qué? Comerse con él. Ahí. Entonces, sigamos con No un sé si problema. pone que iba a hacer una tarea, pero la señora viene con comida. Una cosa. Pero Espérate. No. Y- Ya, listo.
Y ahora sí, el último problema que se llama Petaya and Strings. Yo hablo de una persona que se llama Petaya que generalmente usa bastante. Y uno dice que su mamá le compró 2 cadenas como regalo de cumpleaños. Entonces, ella quiere, pues él dice que las cadenas son compuestas de letras mayúsculas y letras minúsculas latinas. Y uno dice que quiere comparar las 2 cadenas lexicográficamente, pero la condición que nos da es que no le importa si una letra es minúscula o mayúscula. O sea, si una, entonces ella toma las A's minúsculas como si fueran iguales a las A mayúsculas. Entonces las entradas son 2 cadenas y tenemos que imprimir 0 si las 2 cadenas son iguales lexicográficamente, ignorando si las letras son minúsculas o minúsculas. -1 si la primera es menor que la segunda. Y lexicográficamente hablando. Y la tercera es si la primera es mayor a la segunda, imprime 1. Entonces voy a abrir el problema. Y bastante, creo que es sencillo. Ok. Lo primero que hago es leer las 2 palabras con el escáner y inmediatamente las guardo con puntos de lowercase para poder ignorar si las letras son minúsculas o mayúsculas. Entonces, para evitar el problema de comparar letra por letra y todo eso, digo como que bueno, todo minúsculas de una vez y no me interesa comparar letras. Entonces, luego guardo el resultado del punto compare to de la palabra 1 con la palabra 2, porque nos dicen que comparamos primero esta palabra con respecto a la otra. Y ese compare to nos va a devolver un número positivo si esa palabra es mayor a la otra, negativo si esta palabra es menor a esta y 0 si son iguales. Entonces, si el resultado mayor a 0, imprime 1. Si es menor a 0, imprime -1 y si no, imprime 0. Y luego ya cierra la escala. ¿Tienen alguna pregunta o te lo han planteado de alguna manera distinta? Todo claro. Listo. Entonces, con eso seguimos ya como tal el tema que nos convocó hoy a esta reunión, que es el tema de matrices. Entonces, ¿ustedes tienen alguna idea de qué es una matriz, para qué se usan o algo, o están completamente en blanco? Pues no sé, como una serie de datos agrupados de cierta forma, no. La verdad no sé. Ok. ¿Los demás? Creo que son como unos conjuntos ahí que tienen varias columnas, filas, bueno, algo así. Ok, sí, ya estoy sacando un poco más. Entonces, pues, aquí por el chat. Sí, también. También se puede ponerlo bidimensional. Y como tal, realmente hay varias definiciones. Entonces puedo definirlo como un arreglo de arreglos, como una tabla, como un arreglo dimensional, como filas, columnas. Realmente hay muchas definiciones de cómo se le imagen de matriz porque pues, que realmente la matriz no es una matriz, igual está ahí como el chiste. Entonces, ¿por qué un arreglo de arreglos? Porque si ustedes, por ejemplo, pueda rayar, si ustedes, por ejemplo, supongamos, ignoremos esto de acá, voy a ignorar esto. Entonces tenemos nuestro arreglo normal, que es de 0 hasta 7. Entonces, es un arreglo dimensional porque es como si tuviéramos en la primera posición un arreglo, en la otra posición otro arreglo, en la segunda otro arreglo, en la tercera otro arreglo y así. Entonces así guardamos los elementos. Entonces si quiero contar un elemento, entonces me digo, bueno, el arreglo que está en la posición 5 y que me dé el tercer elemento de ese arreglo, o sea, el elemento en la posición 1 que sería este. También una tabla se puede ver como una matriz porque tiene filas y columnas. Y las filas son hacia acá, o sea, eso es una fila. Esas son filas, filas, filas. Y una columna, las columnas son así. Columna, columna, y así. Es como tal la representación un poco más gráfica de las matrices. Listo, a borrar los dibujitos. Entonces hay varios tipos de matrices, hay matrices cuadradas, matrices simétricas y matrices simétricas. Generalmente, en muchos casos, se trabaja con matrices rectangulares, que
que son esas o simétricas, en el sentido de que todas las columnas miden lo mismo y todas las filas también miden lo mismo. Entonces, eso, por ejemplo, se usa cuando uno quisiera almacenar alguna información, porque en las tablas usted no necesariamente tiene el mismo número de filas que de columnas. Generalmente son muchas más filas de columnas. Tienen por aquí, tienen nombre, tienen, no sé, identificación, edad, y por acá tienen 100 personas, entonces tienen como 100 filas. Las cuadradas, que también se usan, que se usan bastante, simplemente son matrices que tienen el mismo número de columnas y filas. Y las asimétricas, que es como un tipo un poco especial, que es el caso en que las filas o columnas no tienen todas el mismo tamaño. Esas casi no se usan, pero el caso es en que se pueden de cierta forma representar para ciertos problemas, pero son poco comunes. Y es, por ejemplo, tengo una matriz así, yo voy a definir 3 columnas, también en los dibujitos. Entonces, esta tiene 2 posiciones, esa tiene 4 y esa tiene 1. Entonces sería 0, 1, 2, 3, pero aquí no hay nada, aquí tampoco, eso no existe, esas posiciones de aquí no existen. Entonces, eso es una matriz asimétrica. Si no vamos a la columna, pues acá tampoco, las filas, perdón, esa posición no existe, tampoco, solo existe en la mitad. Entonces serían así como pueden ver, como el borde de la presentación, que es como rasgado, ¿cómo decirlo? No parejo, algo así. Como si ustedes hubieran rasgado algo aquí, lo hubieran empezado a quitar así como si fuera un juego de Tetris, en algunos casos. Listo. Vamos al siguiente. Estas son las aplicaciones. Hay bastantes aplicaciones de las matrices. La primera es, como ya les mencioné, las tablas. Hay otra que es con grafos, que se usa para representar si la D está con la E, entonces si la D está con la E, entonces hay un 1. Si la D está enlazada a la E, entonces hay un 1. Entonces vamos a ver si la E está enlazada a la A, entonces hay un 0 porque no está enlazada directamente. Es como una idea. Eso de grafos se trabaja sobre todo en el nivel de intermedios. También está la programación competitiva, por eso lo estamos tratando aquí porque es importante. O sea, trabajar el tema de matrices. Y también en matemáticas, que sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces se puede representar el sistema como una matriz y uno puede hacer una serie de operaciones para encontrar la solución. Entonces esto es como una visión general de qué es una matriz, aplicaciones y bueno, todo como un vistazo así global. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o algo que de pronto quieren aportar? Si no, entonces ya pasamos a los tipos de recorrido. Entonces, ¿qué es un recorrido como tal? Un recorrido es una forma de nosotros movernos a través de la matriz. Pues, un segundo. Listo. Una forma de nosotros movernos a través de una matriz. Entonces podemos hacerlo así. Podemos así por recorriendo las filas, podemos hacerlo al revés, de diferentes formas. Y esa es como la forma más básica. Nosotros cuando queremos recorrer una matriz de la forma más básica, entonces ponemos fila por fila y la recorremos toda como si fuera una regla. Entonces desde la primera posición de esta fila hasta la última. Luego vamos a la segunda fila, la recorremos la primera hasta la última. Y así, hasta llegar al final. La segunda sería empezando al final y llegando hasta el principio. Entonces empiezo en la última fila, en la última posición, lo recorro de derecha a izquierda. Luego voy a la fila anterior y lo recorro de derecha a izquierda, así hasta llegar a la primera posición. Entonces, antes de profundizar un poco más, vamos a mostrarles cómo funciona la matriz en Java como tal. Voy a crear un replit aquí en matrices. Entonces, entonces como nosotros podemos ver una matriz como un arreglo de arreglo, entonces podemos basarnos en lo que ya conocemos de arreglos para poder declarar estas matrices. Entonces, por ejemplo, vamos a declarar una matriz de entero. Entonces, una matriz de entero, ponemos int
Hasta ahí llevamos un arreglo. Pero ahora como queremos un arreglo de varios arreglos, entonces le ponemos otra vez los corchetes. Y si nosotros hipotéticamente quisiéramos hacerlo de 3 dimensiones, lo podemos poner otro y otro y otro y así. Pero realmente es lo máximo que se puede llegar a usar es sin enredarse mucho hasta 3. Y matrices sería hasta 2. Entonces la llamamos matriz. Y se puede declarar de dos formas. Uno, definir el tamaño. Por ejemplo, la matriz de 2 por 2. Cuando me refiero a 2 por 2, me refiero a 2 filas por 2 columnas. Esta sería la primera forma de hacerlo. También, como les mencioné, puedo ver matrices simétricas que no necesariamente sean cuadradas. Por ejemplo, que sea 2 filas, 3 columnas. O 5 filas, 3 columnas. O 5 filas, 6 columnas. La otra forma es nosotros definiendo todas las posiciones de la matriz. Entonces voy a empezar con el corchete, con estos corchetes diferentes a los con los que somos para definir tamaño. Y como tenemos una matriz, entonces tengo que empezar a definir la primera fila. Entonces la primera fila yo quiero tener el 1, el 8 y el 9. Sería el 1, el 8 y el 9. En la segunda fila pongo una coma y yo quiero tener el 5, el 13 y el 1. Y así con todas las filas que se quieran definir. Estas son las 3 formas principales de declararlo. Y otra cosa es cuando usted define el tamaño de la matriz, está vacío. Está vacío, entonces no tiene ningún valor y aquí ya tiene los valores que usted necesita. Entonces, para poder saber el tamaño, puede haber dos tamaños aquí. Uno que es el tamaño de las filas y otro el tamaño de las columnas. Entonces, para consultar el tamaño de las filas, row es filas en inglés, size es tamaño, pongo row size, es igual, cojo la matriz, matrix.length, la matriz solita.length. Y si quiero saber el tamaño de las columnas, column size es igual a matrix y cojo cualquier posición de cualquier posición de las filas, cojo cualquier fila porque yo sé que todas, digo, cojo cualquier columna porque yo sé que las columnas todas miden lo mismo, entonces le pongo 0, puntual. Entonces voy a imprimirlo para que lo vean. System, imprimir row size es igual. Y esto es column size igual más column size. Poner el punto y coma. Tengo un punto y coma, creo que no. Aquí está, row size 2 y column size 2. Y si nosotros cambiamos, por ejemplo, esta aquí. Entonces me queda que row size es 2 y column size es 3. Y así es. Eso para el tamaño. Entonces ahora listo, vamos a empezar con el primer recorrido, que es el recorrido simple. ¿Qué se les ocurre para hacer este recorrido? Recordemos que el recorrido simple, el que está por acá arriba, es recorrer fila por fila. Así. Entonces, ¿qué se les ocurre para hacer? Hacer como un for que vaya iterando por las diferentes posiciones. Sí. Esa es la idea como global, al igual que con arreglos. Pero hay una diferencia, cuando tenemos filas y columnas. Entonces, ¿cuántos for creen que necesitamos para poder recorrerlas todas? Para poder recorrer todas esas posiciones. ¿Un for dentro de otro? Exacto. Entonces, el for que está afuera lo vamos a usar para recorrer las filas. Entonces, nosotros cuando queremos
mirar cuál es el valor máximo que puede tomar nuestra variable, que en este caso vamos a definir y lo comparamos con matches.length, que es el tamaño de las filas, el número de filas. Voy a poner un número de filas, sino row, que no tiene el número de filas. Ahora sí. Okay. Hay otra cosa, ustedes pueden ver esto como filas, esto como columnas, o esto como columnas y esto como filas, realmente no, realmente es lo mismo. Entonces no se preocupen por si no saben cuál es cuál. Simplemente que ustedes mantengan esa convención de que si usan ese como fila y este como columna, ¿cómo se llama? Ah, es por el internet. Listo. Que sean como consistentes en lo que hacen. Entonces, si definen eso como filas, entonces se mantenga siempre como filas y definirlo acá como columnas, que sea siempre columnas. Entonces, el for de afuera va a recorrer las filas y el for que vamos a definir adentro, que le va a poner j a la variable de contador. Entonces, ahora la vamos a comparar con el número de columnas. Entonces, pongo matrix 0 porque sabemos que todas las columnas miden lo mismo. Estoy asumiendo esto. Si si tuviera columnas que midieran diferente, ¿qué habría que poner aquí si tuviera columnas que tuvieran diferente tamaño? Sabiendo que esta instrucción de aquí lo que nos hace es decirnos el tamaño de la columna en la posición 0 de la regla, por así decirlo. Habría que poner otra variable o algo así. Sí, eso es, pero ¿qué variable sería? Em, La del número de columnas, de pronto. No el número como tal, sino la variable que tenemos afuera, la que vamos contando. Porque esa nos va tirando por todas las filas y esta por todas las columnas. Simplemente decimos como que bueno, en la posición 0 de las filas, entonces quiero saber cuánto mide, a ver, es un poco, en la posición 0 cuánto mide. Entonces, si esto de acá afuera va cambiando, entonces simplemente yo pongo y ya. Con eso me ahorro el problema de si alguna de las filas columna mide más que la otra, simplemente pongo en términos de la variable de afuera, para recorrerlo y aquí simplemente vamos a poner un print, system.out.println y vamos a imprimir matrix en la posición y en la posición J. Y así es como ustedes obtienen el valor que tienen guardado ahí adentro. Y si ustedes también quieren cambiarlo, ustedes simplemente ponen así, matrix es igual en las dos posiciones, en las coordenadas por así decirlo, y lo igualan al valor que quieran poner ahí. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de acá arriba, quiero definir matrix en la posición 0, 0, y aquí voy a dar un valor, le doy esto es igual a 8. Lo mismo que en arreglo, solo que ahora tengo dos componentes de posición. Entonces ya con eso podemos imprimirlo. Y voy a imprimirlo aquí. Bueno, como imprimirlo, simplemente tengo que llamarlo. Simple, ya. Simplemente lo llamo. Simple. Ok, ya. Basta pasarle la matriz como parámetro, entonces le paso la matriz. Y le paso acá matrix. Va a pasar matrix 2 y ya la tenemos llena. Ok, para comentar eso. Listo, entonces se recorre la matriz así. Entonces primero recorre la primera fila, 1, 8, 9, y luego la segunda, 5, 13,
Entonces eso empieza en la fila 0. Vamos a hacer el dibujito. Va a ser dicho en la matriz de 3, 2, 2. Está así. 8, 9, 5, 3. Entonces empieza aquí. Esto es 0, 0, 1, 2 y 1. Empieza en 0, 0. Luego va a 0, 1, que sería de esta posición. Fila 0, columna 1. Luego fila 0, columna 2. Aquí luego va fila 1, columna 0. Fila 1, columna 1 y fila 1, columna 2. Entonces, como se muestra aquí, hace recorrido así. Luego viene acá, y luego vuelve acá. Así ya. Y así lo termina y en ese orden lo imprime. Entonces, ahora para el proceso opuesto voy a dejar acá lo que nos ayude y voy a compartir copy. Listo. Voy a copiar el link y lo voy a mandar por el chat para que puedan entrar así y lo puedan entender ahí. Chat. Listo. Y hay una forma como de organizarlo así en filas y columnas, así como para que cuando se imprima sea un poco más entendible si por ejemplo tengo datos muy largos. Sí, es posible. Voy a poner el print, puedo poner un print. Puedo agregar un espacio final para separar los datos. Y cuando pase a la siguiente fila, imprima una línea. Ahí claro, tienes que tener en cuenta algo y es que cuando tienes números de diferente tamaño, no te van a quedar así alineados. Ah, listo. Pero sería así. Entonces luego un camino para que les muestre cómo sería el caso opuesto, que sería empezando de abajo, terminar y recorriendo las filas en sentido opuesto. Listo, muchachos. Bueno, pues básicamente es el recorrido o la forma de recorrido es idéntica, solo que lo único que cambia es el orden en el que tú recorres. Y pues como Juan ya lo dijo, pues es el mismo, pero invertido. Entonces, basta con simplemente basarnos en el normal y cuáles serían las variaciones. Entonces, voy a pegar aquí el código, no sé si están viendo, entonces este es simple invertido. Y se actualiza ya, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente, ¿cuál es el cambio? Como es invertido, entonces los for van a ir como trocados. Entonces, ¿cómo invertimos un for? Pues el inicio pues sería el final sería el inicio, y ya no habrían incrementos, sino decrementos de los contadores. Entonces, ejemplo, pues aquí for int y igual a 0, pues no sería 0, sino sería como matrix.led. Y como esto es 0 index, recuerdan, pues entonces toca quitarle un 1. Entonces, -1. Y pues el límite ya no sería, ya como ya no estamos aumentando el contador, sino que disminuyéndolo, pues debería ser mayor a 0. Y también, pues el i cambia y ya no vamos a aumentarlo, sino disminuirlo. Entonces, ponemos i menos menos. Llega con retardo un poquito allá, y ya lo cambié. Listo, ya. Entonces, es básicamente lo mismo para el for interno. Entonces, cogemos y ya no inicializamos la j en 0, sino es lo mismo en matrix en la posición i.lel. Este es para cuando tienen matrices asimétricas, pero si ustedes tienen la convicción de que la matriz es simétrica, pueden ponerlo en cualquier posición. Entonces podría ser matriz en la posición 0.lel y les va a funcionar. Entonces j, el límite, pues ya no sería un límite superior, sino un inferior. Entonces sería j que sea mayor a 0 y vamos a ir disminuyendo j. Y listo. Con eso ya tendrían para imprimirlo. Y ponemos uno aquí al final, un sistema printline, pues para que salte cada vez que itera sobre una de las columnas, digo, de las filas. Entonces,
Eso sería todo y si lo ejecutamos, vamos a ver. Ah, bueno, lo siento, no he llamado. Entonces, Y ahí sí, estoy escribiendo. dale. Listo, Juan, gracias. Entonces lo llamamos y vemos si... Entonces, este Listo, sería el entonces voy a orden, hacer pero un- inverso. voy a hacer- listo. Voy a hacer algo rápido. Voy a imprimir un espacio por aquí. Listo. Para que se haga separación. No, esto ya. Exacto. Entonces, es muy parecido, solamente hay que invertir el orden de los y la constitución del for y ya. Listo. Esto sería decir el siempre invertido, realmente con unas formas de hacer estos recorridos. Y el siguiente recorrido que se llama el recorrido serpiente es como, bueno, otra cosa. Entonces, usted también puede hacerlo en columnas, se puede empezar aquí bajando por las columnas o hacer esto va empezando por aquí hacia atrás y luego ir bajando. Hay muchas formas de hacer ese recorrido así de este mismo estilo. Eso ya queda cada uno lo pruebe si lo desea o lo haga cuando lo necesite hacer. Ya el recorrido serpiente se llama serpiente precisamente porque tiene la forma de una serpiente. Y hay dos formas de hacerlo, que es por las columnas, es ir bajando, luego en las columnas, luego ir subiendo, luego bajar, subir, bajar. Y es en las filas, que es más por la fila, luego bajo voy para atrás, bajo para adelante, bajo para atrás, bajo para adelante. Y así como un recorrido alternado. Entonces sí tiene una lógica un poco diferente, pero sí observa como seguimos nosotros recorriendo las columnas o las filas, entonces tiene sentido que usemos algo parecido a lo que teníamos antes. Entonces voy a poner primero que es el static voy snake, ponerle snake rows, que reciba la matriz números, int, y me voy a basar en el primero, es este. Entonces ahora aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. La parte de las filas se mantiene igual porque cuando vamos a bajar primero en la primera fila, bajamos a la segunda, luego a la tercera, a la cuarta y así. Entonces la parte de afuera sigue siendo igual. Ahora bien, como se había mencionado, eso es un recorrido alternado. Es decir, que la primera fila tiene que ir para allá, luego la segunda para allá, luego la tercera otra vez para en ese sentido, algo así. Entonces si nosotros tomamos esto como si fuera, como realmente es zero index, entonces definimos 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en la primera fila, que es la fila 0, entonces voy a definir dos cosas. Uno, de las que van para allá y otros los que van para acá. Entonces, el 0 va para allá, entonces voy a poner aquí 0. El 1 va para acá, entonces voy a poner aquí 1. El 2 va para allá, entonces pongo 2. El 3 va para acá, entonces pongo 3. Y el 4 va para allá. Y si tuviéramos una matriz muy grande, ese patrón se repetiría así, entonces aquí iría 5, luego acá 6, luego acá 7 y así. Entonces, con eso podemos analizar que todas las filas que sean pares tenemos que recorrerlas de izquierda a derecha y todas las filas que sean impares tenemos que recorrer de derecha a izquierda. Entonces, la modificación que tenemos que hacer, voy a hacer esto, es agregar un if que me verifique si el número de la fila que nosotros estamos recorriendo es par o impar. Entonces sería que i módulo 2 sea igual a 0. Recordemos que es el módulo nos da el residuo, o sea, lo que sobra de esa división. Y si lo que nos sobra es 0, entonces sabemos que el número es par porque se puede dividir entre 2. Entonces, para los números pares, simplemente hacemos el mismo recorrido que hemos estado haciendo. O sea que ponemos el por aquí. Y el caso contrario, que entonces serían los números impares, hacemos el recorrido que usamos para el inverso simple a la parte de adentro. Me falta, me sobra. No, ya. Lo pongo aquí, hago tab.
Y listo. Entonces, este es el recorrido inverso. Voy a dejar esto en 0, porque vamos a suponer que la matriz es simétrica. Esto en 0. Entonces, si el número es par, entonces recorrido de izquierda a derecha, como lo hemos mencionado, de izquierda a derecha. Y si es impar, entonces es el recorrido de derecha a izquierda. Ese es el recorrido que usamos para el simple inverse. Entonces voy a copiar esto. Voy a cambiar el nombre a Snake Rose. Y listo. Entonces lo ejecutamos y vamos a ver qué luego ocurre. Vamos a quitar esto. Entonces la primera imagen que tenemos el recorrido original. Lo que pusiéramos sería 189. Y después... Esto es muy raro. Así ya. Empieza aquí en 189 y luego recorre 113.5, entonces sería 189 y luego la siguiente 113.5. Entonces sería como si lo recorriera así y luego así. Entonces se imprime así, entonces sería 189, luego en línea sería 113.5. Listo, y esto es parecido para las filas. Entonces los dejo con Camilo. Dale, Camilo. Sí, muchachos, pues como Juan ya lo dijo, es muy parecido, tiene la misma naturaleza, solo que ya no vamos a recorrer por columnas, por filas, sino por columnas. Entonces, pues es muy similar. Entonces, pues empezamos creando el método. Entonces, static void snake columns. Y pues lo mismo, que reciba la matriz de siempre. Y podemos usar hasta incluso la misma estrategia cuando ustedes recorren filas que columnas. Entonces, como Juan ya lo explicó antes, pues claramente necesitamos el for que te recorra la parte esta. Entonces, perdón, es que no puedo ver bien. For. Y hasta donde pues está la longitud de la matriz, las filas. Entonces, y bueno, entonces, como ya les dijo Juan, nosotros tenemos que ir iterando por cada par de iteraciones sobre las columnas, entonces debemos invertir el orden, como si nosotros estamos bajando, pues el que le sigue debería subir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con un módulo, como lo hicieron más arriba, entonces lo mismo. Entonces, si módulo 2 es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, si este es cierto, entonces es la primera, o sea que debemos bajar. Entonces hacemos el for interno. Entonces podemos definir int j igual a 0. Y utilizamos cualquier longitud, cualquier posición, si es simétrica, is.lel, punto y coma, aumentamos el j. Y bueno, entonces aquí, ¿cuál es el que vamos a imprimir? Pues básicamente lo mismo, system.out.print 9.print. Bueno, imprimámoslo como lo imprimieron arriba, entonces simplemente print matrix en la posición JI y le concatenamos un espacio para que se vea bien. Entonces, si el módulo es diferente a 0, significa que ya aquí lo que debemos hacer es el orden inverso. Entonces, pues el inverso es básicamente como lo hicieron arriba, pero en este caso para columnas, entonces entonces definimos el otro for. Es más, incluso podemos copiar este
de arriba y pegarlo aquí. Y simplemente ya el J no va a iniciar en ceros, sino que va a iniciar al final. Entonces sería matrix en la posición, cualquier posición usemos la 0, punto lel. Como esto es 0 index, entonces le restamos 1. Entonces mientras que J sea mayor o igual a 0, y vamos a ir disminuyendo en cada iteración el J. Ok. Listo. J debe ser mayor o igual a 0. Entonces disminuimos el J. E imprimimos. Entonces usamos la misma. Y yo creo que ya, bueno, y entonces para que haga ya un salto, entonces al final de cada iteración del for grande, pues utilizamos un system of print line. Entonces este for cierra aquí. Listo, entonces si lo llamamos, entonces ¿cómo lo llamamos? Pues igual que con recorrido serviente de las filas, pero pues este se llama distinto, entonces ponemos columns. Y si lo imprimimos, pues veamos qué pasa. Ah, no le puse el espacio. ¿Qué pasó? Dame un segundo. Ya recuerda que tienes que ponerlo en el main. Ok. Sí, a ver. Es que me está fallando aquí esto. Espérate que está un poquito con un poquito de lentitud. Voy a poner aquí esto. Es Shooter Maze de protocolo 2061. Matrix 0.line -1 igual a 0, J mayor. Si está con J, sí. 62. ¿Dónde está fallando? Excepción. La 19, 72. Una 72. Index 0 bones, index 2, 0 bones. Ah, ok, ya. Creo que sé qué es. Voy a poner una cosa. Voy a cambiar esto. Sí. Porque esta matriz, acuérdate que es rectangular. Ah, exacto, exacto. Esa es la diferencia. Voy a ponerlo así. Así. Creo que ya quedaría bien ahí. Vamos si es así. Efectivamente. Entonces aquí Y queda básicamente es eso. un poco, bueno, un poco extraño porque ya estamos recorriendo columnas. Las columnas son de tamaño 2. Entonces empezamos con 1, 5, que sería esta. Luego vamos 13, luego vamos a 8, luego a 9 y luego a 1. Y ahí sería la diferencia. Ya, esto es una serpiente en columnas. Si de pronto se confunde un poco acá, puede hacer un cambio aquí por las convenciones. Entonces sabemos que J lo estamos manejando para columnas. Entonces la voy a poner aquí J. Y acá adentro, en vez de ponerle J, la voy a poner I. Poner I. Y para que no se confundan un tanto. Y la voy a poner aquí IJ. Y acá IJ. Entonces lo que le cambiaría aquí seríamos recorriendo columna por columna, y de cada columna recorro todas las posiciones en la fila. Entonces ya. Ok, ya. Entonces vamos a cambiar esto. Listo, y tenemos exactamente el mismo resultado, usando ya J como tal para las columnas. Entonces, ¿listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de esos recorridos? ¿O les quedó todo claro? Yo creo que estaría claro, nada más como practicarlo. Sí, es practicarlo. Y los problemas que aparecen de pronto no les piden necesariamente hacer esto mismo, sino de pronto partir de, no sé, de buena posición y luego ir avanzando con esa misma lógica. Pero es realmente
Esto básicamente tiene de fondo esto mismo de aquí. Y listo, entonces voy a pasar a los siguientes recorridos. Aquí hay uno de caracoles, pero este lo voy a dejar al final porque este es bastante complicado. Y voy a pasar primero al de diagonal de escalera. Entonces el recorrido es diagonal. Es como el nombre es recorrer las diagonales de la matriz. Todo puede ir aquí para acá, aquí para allá, aquí para acá, todo así. Eso tiene más que todo sentido cuando estamos hablando de matrices casi cuadradas. Porque cuando hacemos matrices rectangulares hay una especie de diagonales, pero se comporta más así como esto. Que no llegas al final, sino que llega como hasta aquí. Bueno, pero sí también se puede hablar de diagonales en matrices cuadradas. Y el otro recorrido de la escalera que es simplemente hacer una forma de escalera. Entonces, ¿cómo hacemos el recorrido en diagonal? Hay varias formas de hacerlo. Como lo mencioné, aquí está este, está este, está este. Entonces vamos a aquí. Y primero voy a definir el método static void diagonal main. Diagonal main porque es la diagonal principal, la que va de esquina a esquina del cuadrado. Entonces de la matriz. Que reciba la matriz. Y listo. Este resulta que es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos cuáles son las posiciones que ocupa esa diagonal, recordemos que esto es 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vemos que las posiciones en esta diagonal, aquí es 0, aquí es 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y acá 4, 4. Entonces vas simplemente a tener un contador que nos lleve un registro del tamaño de las filas de las columnas si estamos trabajando en matrices cuadradas para ir moviéndonos por esa diagonal. Y si tuviéramos una matriz rectangular que, por ejemplo, tuviera otra fila adicional aquí, simplemente lo que hacemos, por ejemplo, que termina acá, eso sería 5, es hacer una doble verificación que en cada interacción del for verifique tanto cuánto vale ahí para las filas como cuánto vale ahí para las columnas. Y aquí solamente se requiere un for debido a que pues, los valores son iguales. Entonces voy a venir acá, voy a borrar esto, entonces voy a definir, voy a coger el mismo for que hemos estado usando aquí. Voy a coger este. Voy a dejar el curso que falta. Y para generalizar la matriz cuadrada, si le ponemos un i, y entra así, matrices rectangulares, perdón, que sea menor a la matrix en la posición 0, punto length. Listo. Y luego imprimimos system. Imprimimos matriz J. Entonces voy a volver a pasar esto aquí al main y voy a poner aquí diagonal main matrix docs y porque lo de hecho. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Listo. Entonces nos imprime 1.13 porque esta es la diagonal a partir de la posición 0 que sería esta 1.13. Y voy a hacer un cambio, voy a definir otra matriz que sea cuadrada para verlo un poco. Por aquí matrix square, agregar 15, no sé, 14 y 7. 8, 9, 5, 13, 20, 15, 14, 7. Listo. Entonces vamos a hacer esto mismo. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar todo, voy a comentar esta matriz. Voy a dejar esa con matrix 2.
Ok, tendrá un tiempo que cargue. Pues se demora y si no, ya cargando, ya cargó. 1, 3, es... Ah, listo. Entonces esa es la matriz original. La segunda es la misma recorrida desde abajo hacia arriba. Esta serpiente por filas, serpiente por columnas, que sería 1, 5, 15, 14, 13, 8. Esto toda la diagonal que sería 1, 3 y 7. Luego están las otras diagonales. Entonces voy a pasar a la otra diagonal. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer bueno, otra, no me voy a acordar. Perdón, ¿escuchan algo de fondo? La música. ¿Se escucha muy duro? ¿O no escuchan nada? Que hay una música de fondo. Se alcanza a escuchar, pero no muy duro. Ok, listo. Tranquilo. Entonces voy a definir el recorrido en diagonal invertido. El recorrido diagonal. El recorrido en diagonal invertido, que en vez de hacer la diagonal así, 1, 3, 7, va a ser la 9, 13, 15. Y es simplemente invirtiendo el for para que empiece desde el otro lado, entre menos 1. Aquí cambio la i para que sea mayor o igual a 0. Y eso también creo que era. Ok. Voy a definir la variable i y voy a definir otra variable j, que es igual a... Un segundo, voy a agregar starting row. Y esto lo que hace es recibir la fila por la que va a empezar a hacer ese recorrido. Que bueno, no, nos explicamos la vida. Voy a quitar esto. Explicamos la vida, simplemente que empiece la diagonal invertida, pero que empiece en 0. Entonces empezamos aquí no voy a quitar. Entonces es mayor a 0. Y lo voy a restar. Listo. Esto. Y voy a imprimir. Sería así. Sería en la diagonal. Ok, ya, la diagonal invertida que sería 7, 13, 1, que sería una diagonal. Esto queda al revés. Entonces, diagonal main inverse. Y voy a copiar esto. Y voy a hacer la diagonal inversa, que es la del otro lado. ¿Qué parece si necesitamos la otra variable que estaba haciendo ahorita? Empezamos en. Voy a poner que ahí empieza en starting row. Necesitamos. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque ahora estamos empezando en la columna 3. Digo, en la columna 2 porque empezamos en 0 en la fila 0. Entonces vamos a la fila 1, columna 1 y después a la fila 3, columna 1. Entonces tenemos que declarar dos variables y hacer un recorrido similar al que hicimos con los palindromos con unos problemas del contest. Entonces uno lo vamos a poner que empiece en 0. Y el J que tiene que empezar en el tamaño de las filas, entonces sería matrix. La posición 0.length. Luego, y va a aumentar. Entonces aquí sería mientras mientras i sea menor el matrix.length. Y además tengo que verificar que j sea también mayor a 0, mayor o igual a 0. En caso de que la matriz sea simétrica y simétrica no, rectangular. Y además sabemos que ahí tenemos que mantenerle sumando y a j tenemos que restarle. Entonces j menos. Te voy a poner matriz y j.
Y voy a copiar esto. Diagonal main brush matrix 2. Y voy a poner otra vez diagonal. Matrix 2. Y voy a pegar el pin aquí. Esto va 91 porque Rey será un bounce. 91 matrix sí. Eso no le digo a los 0. Escribe 3. Matrix.len menos 1. Ok, ya. Esto es y menos. Listo. Tenemos que se ejecute. Y ya. Entonces listo. Esta primera es la diagonal principal que ya habíamos dicho que es 1, 13, 7. La otra es la no diagonal pero invertida. O sea, 7, 13, 1. Y la otra es la diagonal así como para el otro lado, empezando desde acá y no bajando hacia este lado. Y la otra sería con 5, esta por ejemplo es 514 que nos vamos a basar en esta. Y ahora para esta diagonal solita. Voy a recibir un entero que sea la fila por la cual voy a empezar. Entonces aquí nuestro i tiene que empezar desde el starting row. Un segundo. También vamos a definir esta variable j que va a empezar, sí que va a empezar en 0 porque voy recorriendo cada columna. Entonces también verificamos que i, mientras i sea menor a matrix.len, hay que ponerle ij matrix 0, mientras menor a matrix.len, y aquí ambos tienen que sumarse, j más más. Entonces quisiera imprimir ij y voy a copiar este método acá, la diagonal que le pase matrix 2, matrix 2, y voy a copiar el print aquí. Listo. Pues tenemos matrix 2 y le va a pasar que empieza en la fila 1. Y listo. Entonces imprimiría 514 porque empieza en la fila 1 y se va moviendo. Entonces, por ejemplo, empezamos en la fila 3, imprimiría únicamente 15. Y si ya queremos hacerlo además del otro lado, pues tendríamos que adaptar los métodos para que tuvieran en cuenta también lo mismo y se haría partiendo de ese. También hay que declarar una variable j para hacer el recorrido al revés. Y bueno, lo voy a dejar aquí de las diagonales, lo voy a dejar con Camilo para el recorrido escalera y por último ya pasamos ¿a qué? Sí, los mariachis. Listo, dejar con Camilo para el recorrido escalera. Bueno, muchachos, pues básicamente es eso, recorrer la matriz en forma de escalera. Entonces es como imprimir la primera posición, luego la que le sigue a la derecha, luego bajar, luego el que le sigue a la derecha y así.
formando una escalera, ¿no? Entonces, pues, sencillamente debemos hacer, pues, el método static void, static void state. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, básicamente, recibimos la misma matriz. ¿Y cuál es la estrategia aquí? Hay varias formas de hacerlo, pero una muy sencilla es ¿cuál? Como lo vimos hace un rato con Juan, una escalera, si lo vemos bien, es lo mismo, o bueno, es parte o todos los elementos de una diagonal van a estar dentro de esa escalera, sino que lo van a acompañar el elemento de la derecha. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues partiendo de ese punto de vista, lo que podemos hacer es crear un for y igual a 0. Mientras que dice a menor que matriz punto led punto y coma y más. Entonces el asunto es el siguiente. Ya sabemos que sí o sí la diagonal va a estar presente en la escalera. Entonces basta con imprimir la diagonal como si fuésemos a imprimir la diagonal normal, ¿no? Entonces system.out.println. Entonces imprimimos la diagonal, entonces sería matrix, la posición y. Entonces, como es una diagonal, pues sí podemos usar el mismo índice, ¿no? Entonces, después de imprimir esa, lo que nosotros necesitamos es imprimir el escalón a la derecha o la posición a la derecha, pero esto debemos tener bueno, supongamos que lo imprimimos, entonces básicamente sería algo así como esto. Y entonces aquí decimos que este va a tener un salto de línea, pues para que imprima el que le sigue después. Entonces esto sería ln. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Para que se imprima el de la derecha, basta solamente con aumentarle al primer índice como un +1. Pero puede que en algún momento se imprima la i, llegue al final, y cuando vayamos a imprimir un i+1 se va a desbordar. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar ese caso en el que si ya no hay más elementos a la derecha, pues no imprimo más cosas o no intento imprimirlo? Pues básicamente uso un condicional y decirle lo mismo, que si i+1 es menor que la matriz, es menor que matriz, punto lel. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues básicamente que si nosotros intentáramos imprimir la posición que hay en i+1, si esa posición existe dentro de la matriz. Entonces, si eso existe, básicamente la imprimimos, creo que aquí va al revés. Entonces, el i+1 va a este lado. Y si no existe, pues no hay necesidad de imprimirla porque ya llegamos al final de la escalera. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, venir. Entonces, llamémosla. Entonces, digamos, aquí creamos un salto de línea para que se note. Y creamos there. Le pasamos la matriz y ya. Si lo ejecutamos, deberíamos ver la escalera. Ya se me quedó pegado esto otra vez. Ya. Entonces, bueno, no puse un espaciocito. Déjeme ponerle un espacio para que se note. Aquí. Más un espaciocito. Y run. Gracias. Entonces, pues esos serían los escalones en este caso. Entonces, como ven, empezamos en 1, luego se mueve a la derecha, imprime 8, luego baja, imprime 13, luego se mueve a la derecha, imprime 20 y luego baja, imprime 7. Básicamente eso. Y pues con la misma lógica podrían hacer las diferentes variaciones que existen. Entonces, pues les quedó claro como el core de las escaleritas.
Ok, Sí, entonces, todo claro. listo, dale. Entonces, ahora pasamos al último tema. Bueno, el problema ya no lo alcanzamos a revisar, que ya no tenemos mucho tiempo. O revisamos el problema y dejamos el caracol para la siguiente clase. O hacemos el caracol ahorita y dejamos el problema para después. Yo creo que el caracol llevaría bastante tiempo porque hay casos muy especiales que hay que analizar, ¿no? Ok, sí. Bueno, entonces lo voy a aplicar el caracol así como de manera global. Ya profundizamos un poco al principio de la siguiente sesión para que lo miren bien. Porque esto es importante y de hecho, bueno, porque es importante básicamente. Entonces lo voy a explicar de manera breve en qué consiste el caracol. Bueno, el caracol es básicamente que ustedes vayan como moviéndose a través de la matriz en forma de como el caracol. O sea, se empiezan aquí, luego bajan, luego van a la izquierda, suben, derecha y así. Como un caracol. Eso solo aplica a matrices cuadradas. Este sí es el caso. Pues, esto lo es. Solo aplica a matrices cuadradas. Aunque matrices rectangulares se puede hacer como una adaptación, es bastante más complicado. Entonces aquí uno puede notar varias cosas. Uno, bueno, ese es el análisis que hice yo. Uno, que ustedes se fijan aquí. Entonces empezamos por aquí. Nosotros hacemos como dos movimientos así, que sean de tamaño 1. Entonces luego cuando llegamos aquí, entonces hace dos movimientos que se mueve, hace como dos saltos. Aquí hace un salto, aquí hace dos, y aquí hace dos. Perdón. 1, 2. Ahora cuando llega aquí, hace tres saltos, 1, 2, 3. Y luego acá hace también tres saltos, 1, 2, 3. Y cuando llega acá al final, hace cuatro saltos, 1, 2, 3, 4. Acá también 1, 2, 3, 4. Y cuando termina también hace cuatro saltos, 1, 2, 3, 4. Entonces es una forma como una especie de patrón. Y con base en esto uno puede establecer un contador. Y ahí se mueve, así que primero se mueva uno dos veces, luego dos veces, luego tres dos veces y al final cuatro tres veces. Ese sería el caso para Madrid tamaño 5. Sí, exacto. Y pues es para el caracol invertido, que es el de la derecha, pues no es tan complejo, solo basta con tener 4 tipos de recorridos. Entonces el primero es un recorrido normal, luego debes recorrer hacia abajo sobre la posición en la que quedó hasta ese momento, luego es un recorrido invertido al normal, o sea, es como normal invertido, y con la posición de las filas en la cual quedó, y así sucesivamente. Entonces las filas y las columnas se van reduciendo en uno, o los límites hasta donde vos puedes llegar los vas reduciendo en uno, y así vas haciendo como la forma de la caracola, como lo ven ahí. Pues igual lo vamos a ver en la próxima clase. A más profundidad, pero o sea, es como la lógica. Y eso también nos muestra Exacto. una de las estrategias de solución de problemas y es uno buscar patrones. Muchos problemas, dependiendo de la manera en que se los presenten, siguen una cierta forma de patrones, sobre todo cuando se trabaja con matrices bastante visual o con grafos también. Que si uno analiza eso, uno se da cuenta que no puede simplificar el problema un montón, porque uno ve caracol como un caracol. Si uno lo ve solito, uno ve caracol, luego como que te comentar acá, luego girar a la derecha, luego subir. Y bueno, uno se enreda bastante. Pero si uno analiza como que, bueno, miremos un detalle que pasa. Como que bueno, aquí se mueve uno, luego se mueve dos y va aumentando, eso puede ser una variable. Acá el sentido, ese sentido va alternando, luego tengo que restarle uno porque recorre hasta aquí. Y uno así va viendo cómo puede solucionar las cosas. Entonces se parte Exacto. en esta esencia para poder uno plantear soluciones que además puedan ser más eficientes. También para volver a soluciones que usted ya tengan de una forma más eficiente, tratando de analizarlo de una forma que se encuentre cierto patrón o cierta cosa que se repita. Entonces listo, es como la esencia del caracol, luego ya lo profundizamos más. Eso va a hacer quitar esto. Y ese es el problema que les planteamos, que se llama Easy Kill.
Entonces vamos a partir de un tablero de ajedrez que es de dimensiones 8×8 y vamos a suponer que vivimos en una dimensión donde puede haber uno de los colores que no tiene rey. Entonces en una casilla cualquiera va a haber ubicado un alfil de color blanco, pues la casilla puede ser blanco o negra, no importa. Y en otra va a haber un rey negro. Entonces nos piden que nosotros verifiquemos que si el alfil en un solo movimiento es capaz de matar al rey, suponiendo que es, entonces, obviamente, su turno. Y también hay que recordar que el alfil únicamente se puede mover en diagonales. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que verificar si en alguna de esas diagonales puede llegar directamente al rey. Entonces, si puede llegar en unas diagonales al rey, entonces sí puede matarlo en ese movimiento, si no, pues no. Entonces, la entrada van a ser 2 líneas que representan la ubicación del alfil y la ubicación del rey, respectivamente. La primera va a tener 2 números separados por un espacio que va a ser como tal las coordenadas. Eso está basado en 0 index. Y la salida va a ser sí, si el rey puede ser eliminado o no en el caso que sea el opuesto. Entonces, ¿qué idea se les ocurre para resolverlo? Se podría hacer una matriz representando el tablero y entonces cuando el usuario ponga de entradas las coordenadas, entonces representar esas primeras coordenadas tanto al alfil o al rey. Al alfil primero y luego las segundas al rey. Y entonces ubicar en la matriz en qué parte se encuentra cada uno. Y luego hacer el recorrido en diagonal que ustedes presentaron ahí para ver si se encuentran estos dos valores. Exacto. Y si es así, puedes poner que sí. Y si no, entonces no. Exacto. No, aquí hay que darnos cuenta de una cosa y es. Dame un segundo para crear un documento de Word así bien rapidito. Voy a insertar una tabla de 8×8. Entonces ese sería como nuestro tablero de ajedrez. Entonces aquí tenemos, pongamos aquí tenemos el alfil. Voy a ponerle un alfil representado con, no sé, con una letra A. Y por acá que está, a poner con el rey, una R. Entonces tiene que aplicar 3 recorridos, bueno, 4 de hecho. Como técnicamente pueden verse solamente como 2 recorridos si lo analizan bien. Pero en esencia lo que hay que hacer sería revisar aquí, luego aquí, aquí y aquí. O sea, hacer ese recorrido hasta abajo en la diagonal. El recorrido acá es hasta arriba, hacerlo hacia acá abajo y luego hacerlo hasta arriba, y en ese caso el rey estaría aquí. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que realmente lo que está haciendo es revisando la diagonal desde acá abajo. Voy a ponerle, vamos a acabar con 1. Diagonal, hasta acá arriba. Estaría revisando toda esta diagonal. Entonces lo que simplemente tenemos que hacer es 2 recorridos. Uno que haga ese recorrido desde lo máximo que pueda ir hacia acá abajo, hacia acá arriba. Sí, de pronto se puede mirar una forma de encontrar cuáles serían esos números. Por inclusive el fil está aquí, entonces sería esa posición, y bueno, y se podría poner en varios condicionales. Pues si no, como tal, lo que hacen es simplemente, voy a poner estas dos. Si está bien así, diagonal, sí. Sí, es simplemente partir, inicializar los contadores en esa posición. Y luego irse moviendo hacia este lado. Y luego irse moviendo hacia arriba. Lo mismo acá, entonces inicializan los contadores aquí. Con los valores de esta columna y esta fila. Y los empiezan a acomodar para hacerlo acá y lo mismo para el caso opuesto. Entonces, yo creo que esto lo pondrá como una tareita adicional al contest. Y ya les vamos a presentar el contest de esta semana. Entonces esto les queda como un ejercicio adicional, pues de pronto lo quieren hacer. La idea es que si lo hagan para mirar en la siguiente clase y también complementarlo con la parte de recorrido en caracol.
Y entonces, se nos acaba el tiempo, voy a pasar a mostrarles el contest. El contest 2. El control tiene Camilo. Entonces lo dejo en Camilo para que les muestre los problemas del contest. Ya no van a ser 7 sino 5. 7 creo que son muchos, sino que aquí pusimos varios porque realmente era importante tener un poco de tiempo más. Y en el caso son 5, pero hay, bueno, en este caso sería 2 en particular que tienen que pensarlo bastante. Lo digo de una vez, que tienen que pensarlo bastante. Porque hay uno Listo. que involucra a los caracoles. Y aunque no lo hemos visto, la idea es que también ustedes traten de implementarlo con base en la idea que nosotros que les mencioné hace un rato. Y otro que es un poco más enredado, y ese, en caso de que no lo entiendan, nos pueden preguntar. Entonces, yo estoy con Camilo para que les muestre qué cosas, bueno, los problemas en general. Entonces, Camilo, voy a dejar de compartir y te cedo la pantalla. Vale. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestro contest número 3 de esta semana. Este contest consta de 5 ejercicios, como bien Juan lo dijo. Bueno, entonces, muy por encima, el contest cuenta con matrices. Bueno, la verdad es que todos los problemas tienen que ver con matrices y la mejor forma de solucionarlo va a ser usando matrices. Entonces, tenemos el primer problema, que es Beautiful Matrix, que básicamente a ustedes lo que les piden es, Juan, ¿vos te acordás de en qué consiste este? No recuerdo muy bien. No me acuerdo exactamente en qué era. 24 ceros y un número 1, número 4. Ok, ya. Aquí lo que nos dicen es que nosotros tenemos que una matriz bonita, como mencionan ahí, es una matriz que tenga un único número 1 en la mitad. Todo lo que nos van a pasar es una matriz, pues, fila por fila, en donde en alguna parte cualquiera de la matriz va a estar ubicado el número 1. Entonces nos están pidiendo el número mínimo de movimientos que tenemos que hacer para volver a la matriz bonita. Entonces nos tienen que poner 2 tipos de movimiento. Uno, o cambiar columnas, que sería que las columnas sean así, intercambiarlas así. O intercambiar filas. Internarlas así. O sea, la fila que está en la posición I, ponerla en la posición I más 1, y la que está en la I más 1, ponerla en la posición I. Básicamente. Y lo mismo con las columnas, columna en la posición J, ponerla en la J más 1, y columna en la posición J más 1, ponerla en la posición J. Así como anunciaron el problema. Entonces, por ejemplo, en el caso sería 3, porque ustedes pueden partir del 1 y tienen que moverse 1, 2, 3, y llegan a la mitad. Aquí solo tienen que moverse a la derecha y llegan a la mitad. Entonces tienen que imprimir 1. Entonces este es el problema. Pista para este problema, busquen patrones. Si ustedes encuentran un patrón en ese problema, les sale bastante sencillo. Además, porque también les dicen que la matriz es 5 por 5, entonces solo tienen esa restricción que les facilita mucho las cosas. Entonces, listo, ese sería el problema de Beautiful Matrix. Vamos al segundo. Exacto. Bueno, este es Java 2D Array, que básicamente ustedes lo que ustedes necesitan es dar una matriz, y este es el formato. Ustedes tienen que simplificarla de tal forma que solo tienen que... Uy, ¿qué pasó? Ya. De tal forma que solamente ustedes tienen que retornar la parte simplificada de la matriz. Ejemplo, pues tenemos esta matriz y ustedes por así decirlo, este patrón tienen que reflejarlo en la parte siguiente de la matriz, que sería este de acá. Entonces, si lo podemos ver, esta es la entrada y la respuesta vendría siendo, creo, si no estoy mal, la suma. Exactamente la suma de los índices que le muestran aquí. Entonces, en este caso, pues la suma de esto daría 4 más 4 más 4, pues ahí van 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9. Sería eso. Entonces, básicamente usted representar o plasmar esta forma en la parte que le sigue a esa otra forma. Entonces, suman
sumando los valores que se encuentren en dicha matriz, obviando, por supuesto, pues las columnas o filas que estén en ceros. Y pues eso sería, si no estoy mal, sí. Entonces tenemos otros 3 ejercicios que pues queremos que ustedes lo analicen por su cuenta. Este es bastante interesante. Es como para verificar si una matriz dada cumple con los requisitos para hacer un barcode o un código de barras. Entonces aquí hay algunos de los requisitos, por ejemplo que los píxeles de cada columna tienen que ser los mismos, entonces tienen que verificar que todos los píxeles en cuestión de las columnas sean iguales y otras cosas. Y por aquí pues bueno, aquí tenemos una sobre la tabla química, que pues ya el siguiente pues esperemos que ustedes puedan intentar entenderlo. Si no lo entienden, pues nos escriben por Telegram al grupo del club y ahí les vamos a dar pues una breve explicación o algo. Y pues es bastante especial porque se los manda el profe Reyes. Sí, Entonces ya eso pero sería del profe. todo. Entonces, el que Exacto, no el mío. este último es el que les digo que, pues, que es complejo tal vez de entender. Entonces, en especial a este, le recomendamos que si no lo entienden, por más de que lo intenten, nos pregunten. O pregunten en el Sí, grupo. sí, Normalmente hay muchas personas también que les pueden ayudar a responder. sí, sí, si no lo entienden después de varios intentos, no se rompan la cabeza, pues, lo preguntan y ya. Entonces, pues básicamente eso sería todo, muchachos. Ya el contest inicia en 2 minutos y pues irá hasta Inició, la ¿no? próxima clase. Ah, sí, sí, inició, qué pena. Y una última cosa es que, bueno, para la próxima clase tenemos, la sesión va sobre IDEs y herramientas de programación, entonces va a estar bastante chévere para que vengan e inviten a sus amigos. Sí, para que nos ayuden con la publicidad. Bueno, eso Estamos sería todo. pocos casos de público. Y Camilo, por supuesto, nos puede Sí. regalar el enlace por el chat. Claro, sí, qué pena. Entonces ya mismo se los mando. Igual el contest queda en la presentación, también en la descripción del video de la clase. Y bueno, así estamos. Esperemos que les vaya muy bien con este. Entonces, Ya, pues, listo. estamos, dejar de grabar.